En enero del próximo año, el estado de Texas ejecutará al condenado a muerte, a Dante Lawrence McNeil por el asesinato en 1988 de su novia, Christine Elizabeth Glenn. Su caso es bien conocido por la defensa absolutamente extraña que usó en el juicio. Culpó a Pie Grande por el asesinato. El jurado, obviamente, no aceptó esa defensa y lo condenó a muerte, y el juicio se considera un poco más una nota legal extraña para la mayoría. En verdad, no estoy convencido. Siempre pensé que McNeil no estaba haciendo nada más que usar a Pie Grande como chivo expiatorio. Es un argumento legal bastante absurdo, y la evidencia de ello no fue particularmente convincente. Pero trato de cubrir todos los crímenes paranormales verdaderos que existen, y este es definitivamente uno de ellos. Entonces, por el bien del espíritu de Parawatch, analizaré su argumento. El 10 de junio de 1988, Dante McNeil y su novia Christine Glenn salieron de su apartamento compartido en Fort Worth, Texas, para ir de campamento. Ambos eran entusiastas de Pie Grande y, con frecuencia, les habían dicho a sus amigos en las semanas previas al viaje que esperaban aprovechar el viaje para detectar a la esquiva criatura. El plan había sido conducir hasta el campamento de Nuevo Alton, 4 horas fuera del área de Fort Worth, Dallas, y pasar unos días en la naturaleza. Había habido avistamientos recientes de Bigfoot en el área, y parecía prometedor que pudieran detectar los suyos propios. Según McNeil, lo hicieron. McNeil y Glenn salieron de su apartamento alrededor de las 11 de la mañana del viernes. Ambos se habían tomado el día libre del trabajo y pudieron irse temprano en el día. Antes de irse, llamaron a un amigo, Maxwell Mantell, y le contaron sus planes, incluido el campamento al que iban y cuándo planeaban regresar. Partieron y llegaron al campamento de New Alton a las 5 en punto del mismo día. McNeil dijo más tarde que tardaron más de 4 horas en llegar porque se detuvieron a hacer una barbacoa en el camino, lo que luego fue corroborado por un testigo que trabajaba en el lugar de la barbacoa. A su llegada, McNeil y Glenn se registraron en el campamento. Christine fue vista viva en este momento, por última vez. 3 días después, un McNeil desaliñado y ensangrentado sale del bosque y se acerca a la puerta de la cabina de registro en el campamento, donde se obtuvieron permisos de estacionamiento y para dormir. Golpea frenéticamente la puerta y, en un estado confuso y contradictorio, afirma que su novia fue atacada por Pie Grande. Alterna entre decir que ella ya está muerta y suplicar a los trabajadores del parque que la ayuden a salvarla. La policía llega poco después, seguida de una ambulancia para llevar a McNeil al hospital. Esta es una foto escaneada de un periódico del campamento en ruinas. Los oficiales se dirigen al campamento de Glenn y McNeil, donde encuentran el cadáver de Christine. Ha sido golpeada hasta la muerte con un objeto contundente. No se encuentra nada que coincida con las heridas en la escena del crimen. El campamento en su conjunto es un desastre, con todas las cosas de Glenn y McNeil esparcidas por todas partes. El informe de la autopsia confirma las sospechas iniciales de muerte por traumatismo contundente. El forense determina además que es probable que Christine haya sido golpeada hasta la muerte por un agresor que la había estrangulado en un forcejeo, y que es probable que el instrumento del asesinato haya sido una rama grande o un palo, según la presencia de savia en su cabello y la forma de los moretones. De vuelta en el hospital, se determina que las heridas de McNeil son consistentes con un traumatismo contundente menor. Ha recibido al menos una herida en la cabeza, probablemente infligida con una rama, similar a la que mataron a Christine, y también golpeada con los puños. Sus heridas, sin embargo, no ponen en peligro su vida. Cuando la policía llega para interrogar a McNeil y arrestarlo, su historia es simple. Pie Grande lo atacó a él y a su novia. Afirma que habían estado siguiendo a la criatura durante unos días, cuando se volvió violenta en sus interacciones, los atacó. Lo había golpeado con un palo, dejándolo en el suelo, luego asfixió a Christine y le golpeó la cabeza. Fue derribado por el golpe inicial, y luego, estando desarmado, sintió que no podía luchar contra Pie Grande y corrió a pedir ayuda. La policía, obviamente, no creyó su historia. Para ser perfectamente franco, yo tampoco. Lo sé,
Normalmente, soy yo quien presenta un caso de crimen verdadero que podría tener algún elemento paranormal, y luego investigo todos los pequeños detalles que indican que el caso está realmente fuera de lugar. Escucharme rechazar lo sobrenatural por completo debe ser un shock. Pero este caso es diferente. Lo sobrenatural fue debatido en un tribunal de justicia. Esto da más espacio para que el caso se aclare. La evidencia fue examinada, seriamente y refutada. Y sí, esto en realidad se planteó en un tribunal de justicia. El estado de Texas contra McNeil fue un juicio real, y la defensa de Pie Grande fue una defensa real. Por absurdo que sea, es extraño que el caso nunca haya recibido mucha atención de los medios. McNeil no podía pagar un abogado, así que consiguió un defensor público designado por el Estado. Su defensor público, como la mayoría de los defensores públicos, tenía exceso de trabajo y no podía dedicar mucha atención al caso. Entonces, cuando su cliente le dijo que Pie Grande lo hizo, y se negó a cooperar en cualquier otra línea de defensa o invocar una defensa por locura o aceptar un acuerdo de culpabilidad, simplemente se rindió y siguió con la defensa de Bigfoot. No había ninguna buena evidencia forense para absolver a su cliente, y no parecía que se materializaría una mejor defensa, al menos, por la cantidad de trabajo que estaba poniendo en el caso. La fiscalía alegó que Glenn y McNeil habían tenido una discusión física, en la que ella había tomado una sucursal cercana, intentó usarla como garrote, y luego él se la quitó y la usó como arma homicida. Esta fue la fuente de las heridas de McNeil, infligidas por Christine en defensa propia de su atacante. McNeil usó la misma historia que le había dado a la policía como defensa. Se redujo a dos pruebas clave. Fotografías que McNeil supuestamente había tomado de Bigfoot mientras estaba en el campamento y largos cabellos negros y gruesos encontrados en la escena del crimen. Durante el transcurso del juicio, se produjeron varias fotografías, supuestamente de Bigfoot. Sin embargo, ninguna de estas fotos es particularmente clara. En la mayoría, el supuesto Pie Grande está fuera de marco o pasando detrás de un árbol. En lo más claro, Bigfoot está parado a una distancia considerable de la lente. Parece vagamente claro, pero podría ser otra caravana o un animal salvaje. No es concluyentemente Bigfoot. Se determinó que los gruesos pelos negros que se presentaron en el juicio no eran de origen humano, pero se obtuvo evidencia de que en realidad eran pelos de cabra. Hay una pequeña población de cabras negras salvajes en el área cercana y, aunque casi nunca se las ve en New Alton, parecía evidente que los pelos eran de un animal así. En respuesta, la fiscalía señaló varias fallas con el argumento de la defensa. El cuerpo de Christine fue encontrado en el campamento y no parecía haber sido movido. Si alguien más que McNeil la mató, ¿por qué el asesino emboscó a la pareja allí? McNeil protestó porque Bigfoot los había seguido después de enojarse, pero si ese es el caso, ¿cómo se acercó sigilosamente Bigfoot a ellos? Finalmente, la fiscalía señaló las huellas dejadas en la escena del crimen. Se encontraron dos conjuntos de huellas, y solo dos. Las que correspondían a Glenn y McNeil. Las huellas homónimas que probablemente esperarías de Bigfoot no se veían por ningún lado. Más allá de las huellas de los zapatos, solo había un pequeño conjunto de huellas de pezuñas, aparentemente dejadas por la cabra muda que había caminado por la escena del crimen. El jurado consideró increíble la defensa de McNeil y lo declaró culpable. Recibió la pena de muerte por sus acciones, en gran parte debido a su negativa a aceptar cualquier tipo de acuerdo de culpabilidad en los meses previos al juicio, ya que insistió en su inocencia. Ha estado en el corredor de la muerte desde entonces. Hoy cubriré un caso de hace exactamente 20 años, uno que es particularmente interesante. Este no es solo un caso de crimen verdadero, sino también una conspiración. No iría tan lejos como para llamar a esto una conspiración, pero aquí está sucediendo absolutamente algo turbio. El caso también se conecta con una leyenda urbana menor, lo que lo hace aún más apropiado para este foro.
En el transcurso de un período de 34 horas, que terminó a la medianoche de Halloween de 2001, se vio al veterano de la guerra de Vietnam y actual gerente de DARPA, Silas R. Emerson III, actuando de manera errática en Arlington, Virginia y sus alrededores. Finalmente, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, que fueron declaradas oficialmente homicidio, pero cuyo culpable nunca ha sido encontrado. Uno de los elementos más curiosos del caso es cómo DARPA, el Departamento de Defensa y la policía local parecían casi reacios a cumplir con una investigación, a pesar de que Emerson era un funcionario gubernamental de alto rango. La policía inicialmente estaba interesada en investigar el asunto, pero pronto cambió de opinión, y pude rastrear lo que se publicó públicamente desde el principio para obtener una reseña aquí. Repasaré este elemento del caso en detalle más adelante. Martes, 30 de octubre de 2001. 8:00 am. Emerson llega temprano al trabajo el lunes. Saluda a sus compañeros de trabajo en el Departamento de Defensa, ninguno de los cuales informa nada malo en ese momento. Emerson está trabajando en un proyecto clasificado en DARPA. Sus colegas directos en este proyecto no se han pronunciado sobre su comportamiento en ese momento. 1:16 p.m. Emerson abandona abruptamente el Pentágono, a pesar de que la sede de DARPA se encuentra en otro lugar. Emerson trabajaba en el Pentágono mismo. No he podido encontrar una explicación para esta discrepancia, en medio de su turno. Un guardia de seguridad anota su partida como parte de su trabajo rastreando todas las entradas/salidas, pero nadie más lo hace. 2:00 p.m. Emerson llega a su casa en Washington, D.C. Su vecino está afuera y se da cuenta de que entra a la casa. Enciende un fuego en su chimenea, a pesar de que está a solo 13 grados Celsius afuera, no lo suficientemente frío como para encender fuego en la chimenea. Quema varios documentos de papel en este incendio. Su vecino ve el humo y lo encuentra inusual. 2 p.m. En algún momento, mientras está en casa, Emerson recupera una copia de su testamento y 3 cartas, dirigidas a su ex esposa, su hija y su hijo, de su caja fuerte personal y las deja en su escritorio. Todos estos documentos habían sido escritos con anticipación. También en este momento, recupera su pistola de la caja fuerte. 3:30 p.m. Emerson llega al Hotel Ritz-Carlton de Washington, D.C., y se registra en su habitación. El conserje describe a Emerson como ansioso y nervioso durante el chequeo. 5:00 p.m. Emerson sale del Ritz-Carlton y se dirige a la Sala Oval, un restaurante de carnes frecuentado por el presidente Clinton, para cenar. No conoce a nadie, y cena un bistec caro solo, pide varios platos, vino caro y varias rondas de postre. Los testigos informan que lloró durante la cena. 20:15. Emerson sale de la Sala Oval y regresa al Ritz-Carlton. Entra al hotel sin hablar con nadie y pasa el resto de la noche en su habitación de hotel. Miércoles, 31 de octubre de 2001. 8:00 am. Emerson no se presenta a trabajar. Nadie en DARPA, ni sus subordinados, asociados o supervisores, informan de su ausencia o parecen considerarla inusual. Emerson no había llamado para tomarse el día libre. 8:30 am. Emerson baja a la planta baja del Ritz-Carlton para comenzar a desayunar. No parece tener prisa y permanece en el comedor durante varias horas, hasta que termina el desayuno, cuando paga su cheque y regresa a su habitación. 11:30 am. En algún momento, Emerson abandona el Ritz-Carlton. Camina hacia la plaza de la ciudad y se lo ve encontrándose con un individuo no identificado, que aún no se ha presentado. Caminan juntos por el centro comercial y se sientan en un banco. El propósito de esta conversación no está claro. 1:17 p.m. Emerson compra varios ramos de flores a una floristería cercana usando su tarjeta de crédito. Regresa a la plaza y se dirige al monumento a los caídos en la guerra de Vietnam, donde pasa una hora colocando flores debajo de los nombres de todos los soldados con los que había servido durante la guerra. Su familia notó que regularmente hacía esto en el Día de los Caídos, pero no podía explicar por qué lo hacía en Halloween. 3:00 p.m. Habiendo terminado de dejar las flores, Emerson se sienta junto al monumento en un banco.
Los testigos informan haberlo visto llorar. Él se va poco después. 8:45 p.m. El último avistamiento conocido de Emerson con vida. No regresa a su habitación de hotel en el Ritz-Carlton más tarde esa noche, a pesar de haber reservado la habitación. El padre de una amiga de la hija de Emerson ve a Emerson deambulando por DC, aparentemente confundido y nervioso, mirando regularmente por encima del hombro. Emerson saluda brevemente, pero no habla con el padre durante mucho tiempo. 12:00 am. Hora estimada de la muerte. Miércoles, 1 de noviembre de 2001. 8:00 am. Emerson no se presenta a trabajar. A diferencia del día anterior, sus colegas de DARPA informan de su desaparición a sus superiores, quienes inmediatamente lo enumeran como un ex empleado. 9:07 am. La policía de Washington D.C. encuentra el cuerpo de Emerson tirado en un callejón. Le cortaron la cabeza y le colocaron una linterna Jack-o'-lantern sobre los hombros para reemplazarla. Sus brazos están extendidos a los lados. A su izquierda está el arma homicida, una guadaña. A la derecha, su cabeza cortada. La pistola de Emerson se encuentra a varios pies de su cuerpo, está vacía. Hay un cargador de casquillos cerca, pero ni una sola bala. La policía inicia una investigación de inmediato. Hay 3 temas que creo que es necesario discutir en este caso. Las acciones de Emerson que condujeron a su muerte, la forma de la muerte en sí misma y, finalmente, la respuesta de DARPA a la muerte. De estos, el último es quizás el más extraño, y lo cubriré con más detalle. El primer asunto. Lo que hizo Emerson en los 2 días previos a su muerte. En primer lugar, parece obvio que había predicho que iba a morir. Cuando visitó su casa por última vez, sacó su testamento y cartas escritas a su familia en caso de su muerte. Esperaba morir poco después. Esto plantea la pregunta de qué quemó en la chimenea. Dadas las cálidas temperaturas, presumiblemente estaba tratando de destruir algo. Lo que sea que fuera ese algo no está claro. El resto de sus acciones durante los próximos 2 días lo confirman. Gasta mucho dinero entre el hotel de 5 estrellas y un asador que Clinton solía visitar. Al día siguiente, se salta el trabajo y visita un monumento de guerra para sus amigos fallecidos, acciones de un hombre que sabe que está a punto de morir. Es extraño que no se pusiera en contacto directamente con su familia o amigos en ese momento. Pasó el período de 2 días evitando la mayor parte de la interacción social, con la excepción del único hombre que conoció en el National Mall. Si sabía que iba a morir, ¿por qué no habló directamente con su familia para despedirse? En general, sus acciones parecen superficialmente suicidas. Pero no pudieron ser, lo mataron violentamente, con la cabeza cortada. La escena en su conjunto se escenificó después de su muerte, con el arma homicida dejada en la escena del crimen y el cadáver posando con una linterna Jack. El arma homicida no tenía huellas, información de identificación ni marcas del fabricante. La policía lo recogió, pero no pudo usarlo como evidencia. Esto plantea la cuestión de otra arma, la pistola. Los forenses de bala son consistentes con que disparó el arma varias veces, poco antes de su muerte. Pero no se han encontrado balas en el callejón, solo los casquillos. Entonces disparó el arma varias veces, las balas se incrustaron en lo que golpearon, y luego lo que golpeó fue retirado del callejón. Si disparó a su atacante, ¿cómo sobrevivieron a recibir tantos disparos? Además, la bala evidentemente fue disparada, pero no se informó de ningún sonido a pesar de estar en medio de Washington D.C. Los vecinos de los alrededores no informaron haber escuchado ningún ruido de bala alrededor del momento de la muerte. Entonces, ¿cómo se disparó el arma? ¿A dónde fueron las balas? La versión oficial de la policía es que Emerson murió en un atraco al azar o algo por el estilo. Sus acciones antes de su muerte fueron simplemente una coincidencia. Pensó que iba a morir de una manera, no explicada, pero murió de otra, no resuelta. No lo compro. Apesta a conspiración. La explicación más directa de la muerte de un funcionario de alto rango de Washington D.C. es que fueron asesinados. Eso no se sostiene del todo aquí, por una variedad de razones.
Gran parte de la cobertura oficial sobre el caso, y mucho de lo que vería en otros sitios que no son para Watch, atribuyen la muerte al asesinato. Personalmente no compro eso. El primer gran problema es que, lo que sea que realmente terminó matando a Emerson, se enteró durante la jornada laboral. Salió corriendo del Pentágono justo después de la 1, mucho antes de que terminara el día. El hecho de que se fuera a casa y publicara su testamento respalda la idea de que la razón por la que dejó su trabajo fue por su muerte inminente. ¿Por qué habría hecho eso si solo estaba jugando al engaño? El otro gran problema que tengo es con la forma de morir. La escena de la muerte tenía una calabaza tallada y una guadaña, una clara referencia al día del asesinato, a Halloween en sí. ¿Por qué un asesino habría hecho el esfuerzo necesario para obtener este detalle? ¿Y por qué lo habrían matado de una manera tan brutal e ineficiente? Fue un acto deliberado, que buscaba el estilo por encima de cualquier otra cosa, pero no un estilo que envíe un mensaje claro, o que haga que la muerte parezca aleatoria o no relacionada con la identidad de la víctima. Ahora, abordaré el tercer problema principal de este caso: la respuesta de ARPA y el Departamento de Defensa al crimen. Todo lo que rodea a su participación en el caso me parece sospechoso, por decirlo menos. Si no eran responsables del incidente, entonces había un encubrimiento. Lo más sospechoso es que sus compañeros de trabajo no informaron de su desaparición, o de que había salido temprano del trabajo, hasta el día después de su muerte. Todos le dijeron a la policía que no habían sabido nada de él después de la hora en que salió del trabajo el lunes, y no mencionaron que se había ido temprano. Eso fue confirmado por un guardia de seguridad que lo vio salir y las imágenes de la cámara de seguridad de su automóvil saliendo del Pentágono. Parece como si estuvieran esperando a que muriera antes de informar que se había ido, pero si es así, ¿cómo se dieron cuenta de que había muerto cuando lo había hecho? Sabían de alguna manera que lo iba a matar y cuándo. Además, sus compañeros de trabajo probablemente habrían sabido por qué se fue. Más tarde se negaron a entregar ninguna de sus computadoras o documentos de trabajo, alegando que todo era clasificado. Muy bien puede ser, pero el hecho es que no podemos saber qué causó que Emerson abandonara el Pentágono el día 30. Sus compañeros de trabajo, sin embargo, parecen indiferentes al respecto, como si lo supieran y no estuvieran preocupados. En los primeros días de la investigación, la policía local hizo varios informes sobre el incidente y habló sobre él en las noticias locales. Sin embargo, una vez que confirmaron la identidad de la víctima, y de su empleador, el progreso en el caso se detuvo. El Departamento de Defensa inicialmente afirmó que realizaría su propia investigación y trabajaría con el FBI en el asunto, pero esto no parece haber sucedido. No pude encontrar ninguna evidencia de que el FBI estuviera involucrado. Con el Departamento de Defensa y el FBI intimidándolos, la policía de DC terminó abandonando efectivamente la investigación. Aunque se hizo una declaración superficial que afirmaba oficialmente la hipótesis del crimen de oportunidad, se leyó como abrupta y apresurada. Como si necesitaran sacar algo rápidamente en respuesta a las acciones del Departamento de Defensa. Para mí está claro que está sucediendo algo inexplicable. No sé qué pasó, de verdad. Tal vez el Departamento de Defensa hizo que Emerson se asesinara a sí mismo, o tal vez simplemente se enteró de un asesinato inminente que, por la razón que fuera, no pudieron detener. En conjunto, es un caso extraño. Muchas de las preguntas no pueden responderse lógicamente. En cuanto a la leyenda urbana que mencioné cuando comencé este cuento, no está particularmente extendido, solo circula entre unas pocas personas en el área de DC. Cada Halloween desde 2002, por la noche, un individuo desconocido ha dejado una calabaza tallada cerca del monumento a Vietnam. Nadie ha visto nunca quién los abandona, pero los rumores dicen que es el fantasma de Silas, que regresa la noche de su muerte para continuar con su tradición de honrar a los muertos. La dama silenciosa. Todos lo hemos escuchado. Ontario, Canadá, 31 de octubre.
Las víctimas fueron encontradas degolladas con un cuchillo de cocina. Un fuerte y permanente olor a hierro impregna las escenas del crimen después. 3 casos de asesinato han ocurrido en estas circunstancias en 1999, 2001 y 2006. El asesino en serie aún no ha sido encontrado, dice la policía al tiempo que rechaza compartir más detalles con nosotros. Pero sé mejor. Aquí está la verdad. Caso 01. 1999, Concord, Vaughan. Total de 5 víctimas. Las imágenes de seguridad del complejo industrial Bell muestran a un grupo de trabajadores terminando una ronda de curado de llantas, cuando uno de ellos se va para ir al dormitorio. Él no regresa después de 20 minutos, y 2 de sus colegas preocupados van a buscarlo. Eventualmente, los hombres restantes acuerdan hacer lo mismo. Ellos no regresan. Caso 02. 2001, Chinatown, Toronto. Total de 2 víctimas. Charlotte Gallant y su novio Noah Cote fueron encontrados muertos en su habitación. El análisis post-mortem indica que fueron asesinados mientras dormían. No se identificaron signos de entrada forzada. Caso 03. 2006, Elwood, Ottawa. Total de 4 víctimas. Las imágenes de seguridad muestran a Benjamin Miller y su esposo Logan LeBlanc entrando a su automóvil con sus hijos Samantha y Liu. El automóvil permanece inmóvil durante unos minutos antes de ser conducido al bosque Piney, donde la familia fue encontrada muerta con signos leves de forcejeo. Es posible que esta asesina en serie no emita ningún sonido cuando se mueva para colarse en otros lugares y esconderse. ¿Y si eres el próximo? Feliz Halloween. Olvidé adjuntar esta imagen. Las imágenes de seguridad de Bell muestran su sombra. Un amigo mío, llamémoslo Toby, vive en Corktown. Me dijo algo hace un par de años, 2004 creo, que se me quedó grabado hasta el día de hoy, lo creas o no. Toby estudiaba en su casa, para la universidad y todo eso. Eran las 11 de la noche del 31 de octubre. Comenzó a notar este olor nauseabundo a hierro, pero lo descartó. Después de todo, estaba demasiado ocupado. Pero después de un tiempo, se cansó de eso. Buscó por todas partes, pero no encontró nada. Fue cuando regresó a su habitación que la vio. Ella lo había estado mirando por la ventana todo este tiempo. Estaba tan asustado que ni siquiera pudo describir cómo se veía ella cuando me dijo esto. Él solo dijo que ella sonreía y luego desapareció mientras él la miraba. Acordamos no volver a hablar de esto nunca más. También hay algo que quiero compartir. Soy de Vanier, Ottawa. Era el 31 de octubre del año pasado cuando todo sucedió. Me despidieron de mi trabajo 2 semanas antes y mi frustración se centró en las drogas que compraba en el bar local. Esa noche específicamente, estaba en un mal viaje, así que cuando volví a casa y ese olor entró, me pregunté si realmente estaba allí o si solo estaba alucinando. Terminé deambulando un poco tratando de buscar la fuente. Cristo, estaba en todas partes. No pude encontrar nada, así que fui a mi dormitorio. Estaba exhausto. Me acosté en completo silencio hasta que un crujido repentino vino de mi izquierda. Ten en cuenta que mi armario era muy pequeño, pero ella estaba allí de alguna manera. Uno de sus ojos no me miraba hacia mí. Parecía ciego, ajeno, no sé cómo decirlo. Pero ella me miraba directamente con la otra. Fantasma. Piel pálida, labios negros, cabello largo y oscuro, sin cejas y un par de cicatrices incisas en los brazos. Llevaba una chaqueta blanca y jeans rotos y sostenía un cuchillo de cocina. Lo peor era su olor corporal. Jesús, el olor a hierro era horrible. Derritió mis fosas nasales. Corrí a la puerta de inmediato y bajé las escaleras. Mientras tanto, ella no hacía ruido, ni siquiera respiraba. Solo sabía que ella venía tras de mí por su sombra. Una vez que salí, comencé a pedir ayuda y esta joven pareja que pasaba por allí me rescató. El shock me hizo pasar toda la semana en el hospital porque no dejaba de vomitar. Desde entonces, me acuesto alrededor de las 6 a.m. y me levanto a las 8 a.m. para comenzar el día. Siento que nunca volveré a estar sola. Tuve algo de tiempo libre para dibujar. Dios, esa es ella. Esa es su cara exactamente. ¿Cómo diablos hiciste esto? Todos tenemos un talento.